Bienvenidos a todos. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un cambio planetario que es bastante importante porque Quirón podemos llamarlo uno de los planetas lentos, aunque en verdad es un astro de un tamaño relativamente reducido, por lo cual Quirón recibe más bien el nombre de planetoide en la tradición de la astrología, o también hay algunas formas de llamarlo que lo llaman justamente centauro, porque dicen que es una mezcla entre planeta y asteroide por sus características astronómicas. Y esto es bastante llamativo porque a Quirón siempre se lo representa como un centauro por la mitología griega. Quirón era un personaje muy importante en la mitología griega que justamente era un centauro. Ahora vamos a contar o recordar para los que ya lo conozcan un poco el mito de donde podemos extraer mucho acerca de lo que Quirón representa en la astrología. Es relativamente nueva, entre comillas, la influencia o el estudio de la influencia de Quirón, porque era conocido por toda la tradición antigua, pero modernamente fue descubierto, así como, por ejemplo, en el 1700 se descubre a Urano. Luego, a mitad de 1800 se descubre a Neptuno, en 1930 se descubre a Plutón dentro de la astronomía moderna. Bueno, a Quirón se lo descubrió en el año 1977, pero que haya habido mitos que ya apareciera como uno de los personajes de la mitología griega nos habla de que en las tradiciones antiguas ya se conocía de su influencia. Entonces decimos es nuevo, entre comillas, ¿no? Es nuevo para la época moderna. Es un planeta o planetoide que tiene una órbita de 50 a 51 años, ese es su ciclo. Se encuentra entre Saturno y Urano, lo cual también nos da como una información importante acerca de la función que viene a cumplir Quirón. Y vamos a ver que este año es el año de cambio de signo. Esto no pasa siempre. Quirón tiene una órbita irregular, lo que hace que pueda estar en algunos signos desde un año hasta en otros casi 8 años. Venimos de unos 7 años de Quirón en Aries, va a estar 6 años ahora en Tauro. Vamos a tener un primer ingreso y después el ingreso final, ahora vamos a contar bien las fechas. Pero sí que entonces se agrega este cambio de signo de Quirón como otro de los grandes acontecimientos, grandes eventos del año 2026, que si vienen siguiendo la información astrológica, por ejemplo, quienes tienen nuestro anuario, que hay todo un apartado dedicado a Quirón allí también en la astroguía mensual, y los que vienen siguiendo todos los cambios, habrán visto que el año 2026 tiene algunas cosas particulares, cambio de signo, perdón, de Neptuno, que se da cada 164 años, año en el que cambia también Saturno, año en el que se dio la gran conjunción de Saturno y Neptuno al comienzo de Aries. Son cosas bastante especiales. Urano en Géminis también. Y en esta lista de cambios entonces de signo de los grandes planetas podemos agregar a Quirón. Quirón estaría ahí, bueno, está justo en el medio, ¿no? Entre los grandes planetas, que sobre todo son Urano, Neptuno y Plutón, los más lentos. Quirón está antes en las órbitas del sistema solar y eso nos ayuda a entender algo de cómo funciona Quirón a nivel psicológico, porque que esté entre Saturno y Urano, Saturno es el último planeta de los que podemos llegar a ver físicamente, sin la ayuda de un telescopio, cuando se dan las posiciones que lo posibilitan, con el cielo despejado, va a estar en un lugar donde se pueda ver y está más cerca de la Tierra. Eso implica que es una función algo más consciente la que representa Saturno en este sentido, y ya Urano, Neptuno y Plutón representan los aspectos más profundos, más inconscientes de nuestra psicología. Y Quirón viene a estar como en el medio, por eso muchos astrólogos lo consideran como un puente entre cuestiones más de la conciencia humana y ya de lo inconsciente profundo, de aprendizajes más de lo sobrehumano o de lo superhumano, ¿no? Aquello a lo que el ser humano puede aspirar para superarse a sí mismo. Por eso se dice que Quirón representa como una llave, y de hecho su símbolo, ¿no? Como se lo dibuja, parece una llave que nos abre la puerta a entender energías más complejas representadas por estos grandes planetas, Urano, Neptuno y Plutón, y que tomar conciencia del arquetipo de lo que Quirón representa es algo que nos viene a iluminar mucho acerca de aquello que el ser humano viene a realizar en la escuela de la vida, ¿no? Como aprendizajes más profundos y sobre todo muy internos, porque vamos a ver que es un planeta que rige mucho las experiencias psicológicas, por un lado,
Y después tiene otro lado muy concreto, Quirón, donde se relaciona mucho con la salud. Por eso se lo llama el sanador herido, que esto tiene que ver mucho con su mito y la relación que tiene directa Quirón con los temas de salud. Es uno de los indicadores que en una carta natal estudiamos para ver, por ejemplo, cómo es la salud de una persona, enfermedades que pueda tener, o mismo personas que se dedican al ámbito de la salud o que tienen mucho interés en la salud. Quirón tiene una influencia muy importante. Que su ciclo sea de 50 años quiere decir que cuando cumplimos esa edad, en general entre los 50 y 51 años tenemos el retorno de Quirón y es esta puerta de entrada a la tercera etapa de la vida que más concretamente a nivel astrológico empieza a los 60, cuando tenemos el retorno de Saturno. Hemos hecho algunos materiales sobre esto, Sí. lo enseñamos mucho en nuestros cursos, ¿no? Cómo podemos ir viendo los cambios de etapa, psicológicamente los cambios que vamos teniendo las personas de acuerdo a las energías astrológicas de cada edad. Hay como un arquetipo de cada edad. Pero sí que es a partir entonces de que tenemos el retorno de Quirón, luego de los 50 años, que estamos un poco más capacitados o la vida nos obliga más a pensar en el rol que ocupa el sufrimiento en nuestro aprendizaje, ya sea, y esto muchas veces lo muestra Quirón como procesos en su faz negativa, nos muestra cómo nos quedamos detenidos en procesos de victimización. Sí. En el buscar culpables o en el buscar las razones fuera de nosotros, ¿no? Como buscar quienes nos hirieron. Ahí está el tema de la herida de Quirón, que a veces la podemos proyectar demasiado afuera. Y estudiar Quirón en nuestra carta natal nos puede mostrar un poco ese peligro, cuál puede ser esa tendencia que no nos ayuda. O al contrario, se vuelve como un momento de comprender más el rol natural, el papel natural que tiene, los procesos de herida, los procesos de dolor, de sufrimiento en la vida humana y cómo esto también implica un aprendizaje para todos nosotros. No es lo mismo aceptar el dolor como parte de la vida que resignarnos a padecerlo, a sufrirlo y a lamentarnos por ello, sino que es como toda una madurez que trae Quirón detrás y ahora podemos contar un poco su mito para ver que era un personaje muy maduro, era un sabio, ¿no? En la tradición mitológica de la antigua Grecia y que también siempre estudiar su energía, su influencia nos ayuda a adentrarnos en otra etapa de conciencia, en una madurez que acepta y entiende el dolor, no como algo que está mal en la vida, no como errores, sino como parte de cómo los seres humanos aprendemos, ¿no? Y muchas veces eso lo aprendemos con cuestiones quironianas, que es acompañar a alguien en una enfermedad, o sufrirla nosotros mismos, ¿no? Situaciones donde sí o sí tiene que aparecer más ese sentimiento propio humano que se compadece con el dolor ajeno y con el propio también. Tal cual. Que bueno, esto lo vamos a comprender más, como vos decías, hablando un poco de qué representa en la mitología, porque los mitos representan lo psicológico también de lo que significa cada uno de los planetas. Ujú. Siempre la astrología se nutre de la mitología para poder apreciar con mayor profundidad el porqué de los nombres que se le dieron a los planetas o estos cuerpos celestes, cuál es su simbolismo, cuál es su influencia también psicológica. Hay mucha psicología también en los mitos y también después nos lleva a verlo en nuestra propia carta natal. Pero en la mitología, algo de esto vos lo mencionabas, Quirón era médico, astrólogo, maestro, músico y también un guerrero. Grandes héroes como por ejemplo Heracles, Aquiles, Orfeo recibieron las enseñanzas de Quirón, que era un maestro, y Quirón era hijo de un dios y de una ninfa. Mm. Y gracias a esta doble herencia que tenía, podía moverse y comprender los dos planos, que esto creo que está relacionado, que también vos recién lo explicabas, con este umbral, ¿no? Entre Claro. Saturno, que es lo humano, el otro plano, el plano más material, Ujú. y los planetas transpersonales, que ya son los dioses mayores, ¿no? Entonces Quirón estaba en los dos, en los seres humanos también, y esta dualidad se manifestaba también en su forma, que una dualidad muy clara era mitad humano, mitad hombre y la otra mitad caballo, por eso era un centauro. Lo humano representa también la parte mental, toda la parte intelectual y la parte instintiva que también convive y que en el caso de él podía
unir estas dos funciones, ¿no? Además de los héroes que mencionamos, otros de sus discípulos fue, por ejemplo, Asclepio, Esculapio, que era considerado padre de la medicina, también conectando a Quirón Dios como su maestro, que también era médico, que la sanación de la que habla Quirón incluye la función de educar a los otros, de orientar, también de favorecer a la maduración interior del individuo, que esto también lo vemos reflejado en los mitos de esos héroes, que tienen que pasar por un proceso de maduración o corregir sus defectos y Quirón los va acompañando en ese proceso. Claro, esto de que son como héroes jóvenes y tienen que superar muchas pruebas, superar situaciones de dolor y sufrimiento en la vida, sobreponerse y fortalecerse, ¿no? Y Quirón ya tenía esa conciencia y la podía transmitir a los demás, que pienso, reforzando un poco este tema, ¿no? De las etapas de la vida, como siempre estudiar los arquetipos astrológicos nos muestra a cada edad, según los ciclos que vamos teniendo, como qué conciencia podríamos tener. A los 30, cuando tenemos el retorno de Saturno, alrededor de los 42, cuando es la crisis de la mitad de la vida y se dan ciertos aspectos importantes. Bueno, con el retorno de Quirón también, o sea, los que estén, por ejemplo, ahora cercanos a esa edad, entre los 50 y 51, los que ya tengan a Quirón en Tauro en su carta, van a ver que empieza todo un ciclo importante, donde sí hay como la entrada, la llave hacia otro nivel de nosotros mismos, que implica eso, ¿no? Como esa maduración que daba el maestro Quirón a sus discípulos. Sí. Y otra parte también importante de la mitología dentro de Quirón, y podemos decir como la parte más también conmovedora del mito, se relaciona con una herida incurable que él sufría, que el propio Quirón tenía, porque un día de descanso, Hércules sin querer hiere a Quirón con una flecha con el veneno de Hidra, y le produce una herida que era incurable, incluso para Quirón, que tenía grandes dotes, grandes capacidades, muchos conocimientos, pero no podía curarse a sí mismo. Y además los dioses le habían dado la inmortalidad. Claro. Entonces iba a vivir eternamente herido. Entonces se encuentra ante esta paradoja de, bueno, no poder sanar ni tampoco poder morir, ¿no? Y esto también representa algo importante, donde él tiene que seguir su trabajo como sanador, pero teniendo también una herida. Entonces, abre la puerta hacia un lado que podríamos decir que también es un médico interior, un proceso que él tiene que atravesar, que a través de esto que vos explicabas, de que el dolor nos puede ir generando más conciencia, reconocer también la causa de nuestra propia herida y poder transformarla en sabiduría, como hacía Quirón. Desde el Centro Astrológico Aztlán, Escuela de Astrología, Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 60 años de trayectoria enseñando y asesorando a 500.000 de seguidores en nuestras redes y a miles de alumnos a lo largo de estos años, hoy queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos aquellos que quieren realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal o astral. En el primer nivel hablaremos de los conceptos básicos de la astrología, que son los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos. Como parte del curso, te regalaremos el dibujo de tu carta astral con el esquema que ves que empleamos en nuestros videos de nuestro canal. De esta forma podrás ir haciendo el seguimiento de los temas de tu vida a través de lo que vas a aprender en el estudio de tu carta natal. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, profundizaremos en otros elementos de la carta astral importantes, como son los nodos de la luna, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo encontrarás en el temario detallado del curso. Todos los profesores de nuestro centro tenemos una formación de más de 10 años, donde además de formarnos en la astrología, lo hacemos en el campo de la psicología y la filosofía. Nos especializamos en el estudio de la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología y filosofía del Cuarto Camino de Gurdjieff y la filosofía oriental del budismo y la filosofía de la India. Por lo cual, tu aprendizaje con nosotros de la astrología se verá acompañado de sus ciencias hermanas, la psicología y la filosofía. ¿Qué te va a permitir este curso? Tendrás herramientas para empezar a entender el esquema de la astrología y así iniciarte en el estudio serio de esta ciencia.
A partir de allí, luego podrás definir cómo continuar profundizando tus estudios. Tenemos toda una formación en astrología en nuestra escuela que puedes ir realizando con nosotros. Te invitamos hoy a comenzar esta primera etapa. Abajo encontrarás toda la información sobre cómo participar. Te esperamos.